Buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a esta clase del día de hoy, en el que vamos a continuar el temario con la parte de antimicrobianos, resistencia de los antibióticos y otros grupos farmacológicos. ¿Listo? Agradezco su comprensión el día viernes. No pudimos pasar clase por una emergencia quirúrgica, pero ahora lo vamos a reponer. Haciendo un poquito de recordatorio antes de empezar y mientras se van conectando los demás, vimos el tema de los antimicrobianos, ¿verdad? Que son fármacos que sirven para destruir al agente infeccioso que daña las células, pero sin dañar nuestras células. Puede actuar sobre virus, bacterias, y se puede ver todo en orden. Me confirman con un like la pantalla. Mi internet está un poquito lento. Voy a ampliarlo. Listo. Entonces vimos estos grupos farmacológicos que son los que inhiben la síntesis de la los que inhiben la síntesis de proteínas, inhiben el ADN y algunas metabólicas del ácido fólico. Los tenemos por excelencia las penicilinas. Respecto a penicilinas, cuando las uso, penicilinas resistentes a penicilinasas, cuando las utilizo, las aminopenicilinas también, las de amplio espectro, en qué momento las utilizo. Así que como recordatorio, las penicilinas naturales como la penicilina benzatínica, sódica, pueden ser penicilinas como dicloxacilina, cloxacilina, que existen para administración oral y parenteral. Se utiliza, uy, sí, sí, yo misma estoy con un celular y no logro ver mi pantalla por el tema de, se oye pausar. Voy a reconectar, ¿ok? Permíteme un ratito. Vamos a reconectar. No se oye bien el audio, ya. Voy a desconectar. Listo. Hola, hola. Espero que se oiga mejor. Estamos simplemente recordando en dónde nos quedamos el día jueves, que era la parte de uso clínico. ¿Se oye de la misma manera o está un poco mejor el audio? Si me pueden confirmar. ¿Aún se oye entrecortado o ya se escucha mejor? Soy comteco, chicos, disculpen. A esta hora se satura tremendo. Está mejor.
Ya. Me avisan, ya, me escriben si no se ve la pantalla o aún se oye entrecortado porque estoy siguiendo de cerca con mi celular a la vez para ver si se ve la pantalla de forma completa y se oye. ¿Listo? Voy a hablar un poquito más fuerte. Cualquier duda me escriben. ¿Listo? Entonces estábamos acá. ¿Cuándo utilizo penicilina? ¿Cuándo utilizo dicloxacilina? Cloxacilina. Vimos que se puede administrar por vía oral y parenteral para infecciones, sobre todo de la piel. Yo lo utilizo para infecciones cutáneas realizadas por heridas contaminadas, para infecciones por estafilococos resistentes, neumonía, artritis séptica, meningitis y bueno, estos que son tratamientos más hospitalarios. Las aminopenicilinas todos las conocemos, la famosa amoxicilina, ampicilina, que cubre cocos gram positivos y gram negativos y tiene cierta porción sobre anaerobios. Puede ser administrado la amoxicilina solamente vía oral, en cambio la ampicilina sí existe para administración parenteral y es muy importante la ampicilina en el tratamiento de infecciones en recién nacidos por Listeria monocitógenes. Esta bacteria solo es sensible a la ampicilina, así que es importante mantenerla en el hospital. Después tenemos penicilinas de amplio espectro que vienen combinadas con un IBL, que son inhibidores de beta-lactamasas. Por ejemplo, la piperacilina, que viene acompañada del tazobactam. El tazobactam, ¿qué es? Ya lo íbamos revisando previamente, son inhibidores de beta-lactamasas. Muchas veces las bacterias gram positivas generan enzimas que destruyen este anillo beta-lactámico. Y si lo destruyen, pues generan resistencia microbiana, no solamente a un grupo farmacológico, sino a los demás o derivados. Entonces, por eso se desarrollaron unos inhibidores de esas enzimas, como son el ácido clavulánico, el tazobactam, que tienen uniones covalentes y le permiten no ser destruido por la enzima. Entonces, cuando yo combino, por ejemplo, una amoxicilina, que la bacteria fácilmente la podría destruir por sus enzimas, con uno de estos fármacos, que son inhibidores de beta-lactamasa, pues tienen un efecto sinérgico. Actúan mucho mejor porque combaten la resistencia microbiana. Y tenemos a estos tres como estrella, el ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. La piperacilina se la administra junto a tazobactam, ticarcilina con ácido clavulánico o amoxicilina con clavulánico. La mayoría son para administración parenteral, pero hay amoxicilina con ácido clavulánico por vía oral. ¿Cuándo se utiliza? Pues en infecciones severas por pseudomonas aeruginosa o alguna Klebsiella resistente, en neumonías adquiridas en el hospital, infecciones urinarias, sepsis o en pacientes que cuando se realiza su cultivo sale una resistencia microbiana amplia. Entonces acá nuevamente vemos los inhibidores de beta-lactamasa ya van a tener un mejor espectro de acción en gram positivos y gram negativos resistentes, aquellas bacterias que ya tengan esa enzima beta-lactamasa. Aquí vemos combinaciones, amoxicilina más ácido clavulánico, ampicilina, sulbactam. ¿Cuándo utilizo sobre todo estas combinaciones? En infecciones respiratorias altas, complicadas, como la otitis media, sinusitis, infecciones dentales es ampliamente utilizado en caries infectadas, infecciones en tejidos blandos por heridas contaminadas, mordedura de perro, por ejemplo, mordeduras de animales, infecciones urinarias y bastante uso hospitalario. Tenemos acá grupos con mayor espectro de acción como las cefalosporinas de primera generación. Tienen predominantemente acción en gram positivos. Como ejemplos de estos tenemos por vía oral, los que pueden ser administrados en comprimidos, cápsulas, jarabes, la cefalexina, cefradina, cefadroxilo y para administración parenteral la cefazolina. Cuando utilizamos las cefalosporinas de primera para infecciones leves o moderadas, en infecciones respiratorias altas, infecciones de la piel, de tejidos blandos, infección urinaria, y el que es por vía parenteral ampliamente se utiliza en el ámbito hospitalario como profilaxis quirúrgica antes de realizar cualquier operación.
También tenemos a las cefalosporinas de segunda generación, que tienen ya un mayor espectro también sobre gram negativos adquiridos en la comunidad. Los gram negativos son los que tienen doble membrana celular, no tienen pared, pero estas cefalosporinas también van a poder inhibir su crecimiento o destruir a la bacteria. Como ejemplo de esto tenemos a la cefuroxima, se utiliza bastante en el tratamiento de itus, infecciones del tracto urinario complicadas, recurrentes, recidivantes. Este existe por vía oral, intramuscular y endovenosa. Entonces acá tenemos las indicaciones. Y las cefalosporinas de tercera generación, que ahora son bastante conocidas y a veces mal administradas, tienen un espectro de acción en gram positivos, gram negativos y también es pseudomonas aeruginosa. Así que se puede decir que es de amplio espectro. Como fármacos de ejemplo tenemos a la famosa ceftriaxona, quien no ha escuchado, que existe por vía intramuscular y endovenosa. Es de administración parenteral. Para continuar por vía oral tenemos la cefixima y el ceftibuten. No es tan frecuente este, pero sí la cefixima. Otras opciones parenterales tenemos a la cefotaxima y ceftazidima. Todas ellas se utilizan para el tratamiento justamente de infecciones por estos microorganismos. Por ejemplo, lo que son vía oral, cefixima, ceftibuten, cefotaxima, se utiliza para el tratamiento de otitis media, faringitis, amigdalitis complicadas, gonorrea, bronquitis, neumonías, infecciones del tracto urinario complicadas o recurrentes. Y las que son parenterales se utilizan para infecciones ya sistémicas como meningitis, infecciones hospitalarias severas o algunos microorganismos multiresistentes, endocarditis, fiebre neutropénica. Entonces, a mayor espectro de acción va a poder ser utilizado en más infecciones causadas por microorganismos resistentes. Eso en cuanto a farmacodinamia y uso clínico. También tenemos que ver la parte de farmacocinética que se parece en todos los grupos. Como todos son beta-lactámicos, tienen distintos parámetros de farmacocinética, pero son bastante comunes. Por ejemplo, en absorción, la absorción de los fármacos beta-lactámicos va a ser variable. Es por eso que existen varias vías de administración. Tenemos la vía oral, intramuscular, endovenosa, por ende tiene buena biodisponibilidad vía oral. Se absorbe bastante bien a nivel intestinal. La distribución de los fármacos tiene amplia distribución en tejidos y líquidos corporales. Es por eso que su uso es tan frecuente, porque no se queda solamente pegado o unido a las proteínas plasmáticas. Como ven acá dice baja o moderada unión a proteínas plasmáticas. Si no se une tanto a proteína plasmática, pues tenemos más cantidad de fármaco libre. Y si hay más cantidad de fármaco libre, pues va a poder llegar fácilmente a los tejidos blandos y líquidos corporales. En caso de inflamación o infección cerebral, que se llama meningitis, puede pasar al sistema nervioso central. Su metabolismo de los beta-lactámicos son hepáticos, pero tiene escaso metabolismo de primer paso. Y bueno, lo que realiza las enzimas al realizar el metabolismo en fase 1 es que generan este metabolito, ácido peniciloico. Este metabolito es el responsable de las alergias o las reacciones adversas medicamentosas por hipersensibilidad. Entonces, más que al fármaco como tal, es al resultado de su metabolismo hepático. Este ácido es el causante de las reacciones adversas de tipo alérgicas. Tenemos la eliminación renal por filtración y secreción glomerular, excepto las cefalosporinas de tercera generación, las que son administradas por vías parenteral, se eliminan de forma biliar, sale por las heces de forma parcial. Algo que vale la pena recalcar, y ya tocábamos el día jueves, es que los beta-lactámicos son tiempo dependientes, no es dosis dependiente, porque todos los antibióticos, los antimicrobianos, o dependen de la dosis o dependen del tiempo. En el caso de los beta-lactámicos dependen del tiempo.
Quiere decir que su eficacia del antibiótico depende del tiempo durante el cual su concentración en sangre se mantiene por encima de la concentración mínima inhibitoria. O en otras palabras, más tiempo o las dosis a tiempo en lugar de dosis altas. Es decir, que funciona mejor dar amoxicilina de 1 gramo cada 8 horas a que decirle tómese 2 juntas una vez al día. No funciona de esa manera los betalactámicos. En comparación, por ejemplo, a los aminoglucósidos. Por ejemplo, la gentamicina es dosis dependiente. Es mucho mejor si yo administro una dosis alta al principio y pocos días. Depende de la dosis. Pero eso es en los aminoglucósidos. En cambio, en los betalactámicos dependen del tiempo. Por eso es tan importante decirle al pacientito, tómelo cada 8 horas, por 5 días o por 7 días. Aunque ya se sienta mejor, siga tomando. Y bueno, efectos adversos y contraindicaciones. Aquí tenemos una pequeña lista de reacciones adversas de las penicilinas. Y las que más hay que cuidar y vigilar son las reacciones de tipo alérgicas, como el rash, que significa una erupción macular en la piel, urticaria, anafilaxia, broncoespasmo, hipotensión. Esas reacciones hay que vigilar y, bueno, tratar inmediatamente en caso se manifieste. Pero otras más nobles pueden ser diarrea, náuseas, vómitos, fiebres, en algunos casos dermatitis de contacto. ¿A quién no le doy penicilina? Aquel paciente que me refiera que tuvo un antecedente alérgico previo. Hay pacientes que inclusive se internaron por una reacción alérgica a una penicilina. Entonces siempre es importante preguntar, ¿no tiene usted alergia a algún medicamento, alergia a la penicilina? Las cefalosporinas pues tienen menos riesgo de hipersensibilidad, se describe que del 2 al 20%. Además de esto puede manifestar diarrea, colitis, leucopenia, anemia, elevación de enzimas hepáticas y dolor en el sitio de aplicación, si es por ejemplo intramuscular. Duele horrible la ceftriaxona en comparación a una penicilina. Entonces, ¿en quién voy a tener cuidado? En un paciente que me refiera antecedente de alergia severa a penicilina. No va a ser igual que administrando una penicilina, pero sí puede haber alguna manifestación alérgica. Así que es mejor tener precaución y cambiar de grupo farmacológico. Los carbapenémicos, que son más altos de uso intrahospitalario para bacterias multiresistentes, tienen más efectos adversos porque son moléculas más complejas. Pueden manifestarse con náuseas, vómitos, rash alérgico, flebitis, prurito, exantemas en la piel, toxicidad neurológica, etcétera. A quienes no les administro, pues a los pacientes que sean hipersensibles a betalactámicos o que tengan antecedente de epilepsia también. Los inhibidores de beta-lactamasa como el ácido clavulánico, el tazobactán, sulbactán, pueden provocar diarrea, hepatotoxicidad leve y transitoria y náuseas. ¿A quién tengo que tener cuidado o ajustar la dosis? En pacientes hepatópatas. ¿Por qué? Porque vimos que el metabolismo era netamente hepático. Entonces, si el paciente tiene alguna enfermedad de base, el fármaco va a durar más tiempo, va a tener mayor tiempo de vida media o este metabolito no se va a poder eliminar de forma adecuada. Entonces, son tiempo dependiente, no depende de tan alto sea la dosis o cuánto sea la cantidad, sino cuánto tiempo permanece en el plasma por encima de esta dosis que dice subterapéutica, cuánto tiempo permanece en el plasma con esa dosis terapéutica. De esto va a depender del tiempo la eficacia de los betalactámicos. Entonces, antes de pasarnos a resistencia antimicrobiana, es importante que veamos algunas imágenes para saber que acá. Por ejemplo, acá tenemos a las penicilinas. Existen de toda forma, color, tamaño y también con distintos nombres. No se olviden que hablamos de nombres comerciales versus nombres genéricos. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, Triapen? Triapen es igual penicilina.
que vienen distintas dosis, dosis de adultos, dosis de niños, pero aquí tiene penicilina benzatínica, procaínica y potásica. ¿Cuál es la diferencia de ellas? Pues ahí podemos ver. La diferencia entre esas, además de la dosificación, es cómo se van a ir liberando. La benzatínica es de depósito, se va liberando de a poco. En cambio, la procaínica y potásica tienen acción más inmediata. Entonces lo administro y se va liberando durante el día, mientras que la benzatínica es de depósito. Entonces, mire, viene con distintos nombres comerciales: Terbosil Forte, Triapen. Puede ser genérico solo como penicilina, penicilina procaínica, penicilina benzatínica. Aquí, por ejemplo, tenemos distintos tipos de penicilina. Como les mencionaba, es para administración parenteral. Las aminopenicilinas, tenemos a la más común, la estrella, la famosa amoxicilina. Tenemos en comprimidos, en cápsulas, comprimidos recubiertos. Acá para niños, mire, en suspensión, vienen 250 miligramos en 5 ml. Estos que no tienen fotitos son genéricos. Acá los que tienen fotos son exclusivamente de un laboratorio. Y miren, vienen combinados. Este es amoxicilina más ácido clavulánico. Acá también tenemos amoxidal dúo a una dosis más alta, que no es 500, sino 875. Moxilina igual, mire, amoxicilina de 1 gramo. Y Pentraxas, este es bastante conocido, que es la combinación de amoxicilina de 875 más 125 miligramos de ácido clavulánico, ampliamente utilizado en infecciones de la piel o en infecciones contaminadas, se dice, por heridas contaminadas. Aquí tenemos amoxilánico, amoval. Entonces tienen que irse familiarizando de a poquito con todos los nombres y presentaciones disponibles en la farmacia. Entonces viene para administración oral no solo en tableta o jarabe, sino también puede venir en suspensión para los niños, puede venir combinado. Aquí miren, amoxicilina más sulbactam, otro tipo de inhibidor de beta-lactamasa. Mire, vienen en jarabes de distintos tamaños y precios. Entonces, eso en cuanto a la amoxicilina. Podemos buscar también, por ejemplo, de la cefotaxima. Cefotaxima, una cefalosporina de tercera generación. Entonces, miren, cefotaxima tenemos para administración parenteral, en jarabe también vía oral, en comprimido, en tabletas. Aquí tenemos igual comprimidos para continuar el tratamiento endovenoso. Acá tenemos comprimidos. Entonces ahí tenemos la cefotaxima. Podemos buscar ceftriaxona de la misma manera. ¿Con qué nombres comerciales viene en nuestro medio? Lo bueno de Farmacorp es que nos permite pues navegar en las farmacias bolivianas, las que están disponibles en nuestro medio. Por ejemplo, viene con el nombre de Ceftriaxón, Tiaxal, Devago, Rosefin, Braxan, Tiaxal, Rosefin, Triaxón, bastante conocido, Tesai. Entonces, la ceftriaxona solamente hay de administración parenteral, que normalmente vienen así en frascos y ampollas, un frasco vial, un polvo para inyección, un polvo estéril, que se combina con su agua de inyección y su jeringuita. Vienen en este tipo de preparado para poder administrarle al paciente. Este tiene acción por ejemplo, este es solo intramuscular. Hay otros que son EB e intramuscular. Entonces, con esto creo que nos queda bastante claro lo que es la parte de beta-lactámicos. Y vayamos a un tema muy interesante, que no es difícil de comprender, sino que más bien es algo que les puede ampliar el conocimiento, que es la resistencia antimicrobiana. Todos han escuchado, y es un hecho como tal, de que los microorganismos son resistentes en comparación a antes. Y año tras año esto va a ir en aumento.
Entonces, podríamos definir la resistencia antimicrobiana como la susceptibilidad disminuida o nula de una bacteria frente a un antibiótico. Y bueno, normalmente esta bacteria antes respondía a este antibiótico, se le administraba y desaparecía, pero a medida que se desarrollan mecanismos de resistencia, la sensibilidad de esta bacteria puede ser menos o no le puede ser nada. Y tal como ven en la imagen, literalmente la bacteria puede comerse el antibiótico, utilizarla como un sustrato en lugar de eliminarla. Entonces, esta resistencia puede venir de dos lugares: de sus genes de la bacteria o un origen no genético. Por ejemplo, si viene de los genes de la bacteria, es porque se ha modificado su ADN, es porque tiene genes de resistencia con enzimas, por ejemplo, antimicrobianas. Y cuando es de origen no genético, tenemos, por ejemplo, que el antibiótico no llega al sitio de infección cuando se afecta el punto blanco o se altera la fase metabólica. Esta resistencia antimicrobiana ha ido incrementando año tras año debido a que, uno, al uso y abuso indiscriminado de antibióticos por parte de, número uno, pacientes, número dos, también personal de salud. Entonces, el abusar indiscriminadamente de los antibióticos está produciendo esta resistencia antimicrobiana y que, bueno, las cepas bacterianas año tras año sean más resistentes y se requiera fármacos más potentes para poder eliminarlo y tratar una infección. También se debe a cepas bacterianas que migran de países en un huésped, y también a que la industria alimentaria utiliza pues antibióticos para engordar a los animales de producción. Y no solamente a los animales, sino también a productos agrícolas. Entonces, para que haya buena producción, para que los animales no mueran, para que la producción no se eche a perder, se utiliza antibióticos. Así que las bacterias ya generan esa resistencia antimicrobiana. Y esto va a ir en aumento. Esto va a seguir subiendo. Entonces, actualmente, según la OMS, el 50% que equivale a un 700.000 muertes al año en el mundo ocurren justamente por infecciones graves debidas a bacterias resistentes, multiresistentes. Y el 60% de Latinoamérica contiene también bacterias multiresistentes. Así que se convierte en una amenaza global de resistencia bacteriana. Y ese problema es bastante grave porque produce el tener esas bacterias multiresistentes que matan al paciente con una infección severa donde ningún antibiótico le hace nada, más de 700.000 muertes en todo el mundo y un gasto casi de 100 billones de dólares anuales debido a la resistencia antimicrobiana. ¿Cómo es que las bacterias generan resistencia? Esta es la parte interesante. ¿Cuáles son las estrategias de estas bacterias? Pues como dice acá, las bacterias son seres vivos que van evolucionando. La ley del más fuerte, comienzan a adaptarse y a resistir a los antibióticos. Acá tenemos una bacteria y este celestito es el medicamento. Para que el medicamento, el fármaco, tenga efecto en esta bacteria, tiene que unirse a su receptor. Pero, ¿qué pasa si la bacteria muta su receptor? Puede hacer que en vez de que sea la llave cerradura, vamos a dibujarlo con lila. Supongamos, antes el receptor era así, de las PBP. Viene este antibiótico, se une y perfecto, puede eliminarlo. Pero esta bacteria con el paso del tiempo, por todo lo que hemos ido mencionando, va a mutar su receptor, ya no va a ser curvo, puede ser de esta manera. Y entonces este fármaco ya no se va a unir, ya no entra llave cerradura, ya no se atraen químicamente, así que el fármaco viene y se va.
no se une, no le hace ni cosquillas a la bacteria y la bacteria sigue feliz, replicándose, multiplicándose y manteniendo la infección. Eso, por ejemplo. Ese es un tipo de estrategia, mutación del receptor. Una segunda estrategia es modificación del antibiótico. Hay muchas bacterias que son resistentes a los fármacos, aunque estos entren dentro de la célula. Este antibiótico puede entrar dentro del citoplasma de las bacterias y tienen enzimas capaces de destruir o modificar esta molécula. Entonces, entra el antibiótico, viene la enzima y pues la destruye en pedazos. Al antibiótico lo destruye en pedacitos o le cambia la forma. Y de esta manera, pues el antibiótico que le hemos dado, aunque sea caro, no le sirve y la bacteria sigue replicándose y la infección persiste. Otra estrategia es la impermeabilidad de la bacteria, en el que la bacteria cierra todos sus canales, porque vimos que hay receptores de tipo 1, 2, 3, 4, también lo tienen las bacterias, pero hay momentos donde esta bacteria, si tiene los genes de resistencia, pues va a estar totalmente cerrado, no va a haber ni una puerta para que entre el fármaco. Así que la bacteria sigue feliz replicándose. Otro mecanismo también es la expulsión del antibiótico. Estos son bacterias aún más tremendas en el que algunas bacterias son capaces de rechazar los antibióticos y expulsarlos fuera de la célula, causar una exocitosis. Entonces viene el antibiótico, se quiere unir al sitio de acción, inhibir la bacteria, pero tienen un mecanismo de transporte que va a ser el de resistencia, que elimina todos los compuestos tóxicos de la bacteria y lo va a expulsar para afuera. Ahí tenemos 4 mecanismos de resistencia antimicrobiana. ¿Y cómo es que... No me deja ver. ¿Cómo es que las bacterias pues tienen estos genes de resistencia? En esta imagen se puede ver. Voy a borrar mis dibujitos. Ahí está. Entonces, acá en color rosado vemos una bacteria, por ejemplo, que tiene resistencia. Y estas bacterias azules no. A estas sí les puede matar el antibiótico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esta bacteria se replica por sí solita, una mutación puede hacerla resistente. Pero si esta bacteria resistente le comparte sus genes a las bacterias susceptibles, pues van a tener mejor oportunidad de supervivencia. Así que pueden transferirse los genes de forma horizontal por medio de plásmidos. Plásmidos es un pedacito de ADN en forma de una vesícula que viene de una bacteria resistente y se va a la otra bacteria. Y de esta manera, pues basta una sola bacteria resistente que pueda pues transformar toda su colonia en bacterias multiresistentes que puedan multiplicarse aunque haya el antibiótico. Entonces, miren, se acerca esta bacteria que tiene genes de resistencia por medio de un plásmido. Entonces, estos genes se transfieren de forma horizontal a la bacteria susceptible. Esta bacteria que era susceptible agarra el ADN y dice, wow, aquí tenemos como superpoderes o nuevas armas de supervivencia. Ya no me van a hacer nada los antibióticos, nada de ceftriaxona, de amoxicilina con clavulánico, nada. Entonces agarra estas modificaciones, imagínenselo como superpoderes de la bacteria, y lo une. Une estos genes a su mismo material genético y bueno, sintetiza las proteínas, las enzimas necesarias para generar esa resistencia. Si no ocurre de esta forma, también puede ser por transformación, en el que tenemos que una bacteria que ha sido parcialmente destruida por un antibiótico libera sus detritos. Detritos son pedazos de la bacteria. Entonces, estos detritos pueden liberar también genes de resistencia, aunque la bacteria, digamos, esté muerta y no le pueda transferir de esta forma, estos pedazos de ADN pueden ser interiorizados por la bacteria susceptible. O también puede ser por virus, eso se llama transducción. Cuando hay virus,
que como vimos trabajan con el ADN, pueden infectar a las bacterias. Se llaman bacteriófagos, este tipo de virus. Entonces, eso les genera esa capacidad de resistir a los antibióticos. Entonces, como ven, estos poros pueden expulsar el medicamento para afuera. Vamos a dibujar con rojo. Pueden expulsar el fármaco fuera de la célula. Pueden también tener enzimas como las que ven acá. Esto es la pared celular, pero aquí vemos en verde que la bacteria ha generado una enzima que se llama beta-lactamasa. Y aunque venga la amoxicilina, se lo come esta enzima y la destruye. No hay penicilina que le haga efecto. O tiene sus porinas, por ejemplo. Y si la bacteria bloquea los poros, ya no va a tener ningún efecto. Puede también haber cambios en el sitio blanco. Dijimos, ¿verdad? Cuando el receptor cambia de forma y ya no es sensible a ese sitio diana, a esa unión de receptor con el antibiótico y el antibiótico pues ya no tiene efecto. Puede haber mutaciones en los lipopolisacáridos. Estos son parte de los componentes de las bacterias gram negativas. Entonces, ahí tenemos a bacterias multiresistentes. Puede haber mutaciones también en los ribosomas. Vimos que los aminoglucósidos, las tetraciclinas, los macrólidos inhibían, ¿verdad? La subunidad A50 y la subunidad 30. Pero ¿qué pasa si estos ribosomas cambian de forma? ¿Qué pasa si el antibiótico ya no los reconoce? Pues no va a hacer nada, no va a servir para nada ese antibiótico y la bacteria va a seguir multiplicándose y multiplicándose y multiplicándose. Y la infección progresa. Puede haber cambios y mutaciones en el ADN y en el que las quinolonas ya no hacen ningún efecto. Y modificación enzimática. Eso es tremendo cuando entra el antibiótico dentro de la bacteria, está entrando al citoplasma, tiene que ir a hacer su efecto y vienen enzimas que la destruyen, que cambian de forma. Y eso se debe a justamente estos genes de resistencia al antibiótico. Y se siguen estudiando más tipos de estrategias de resistencia antibiótica y cómo combatirlas. Aquí tenemos otro tipo de resistencia antimicrobiana, el que tenemos. Esto funciona sobre todo a nivel intestinal. Tenemos unas bacterias gram negativas, nocivas, patológicas, y lo que hacen, por ejemplo, para generar resistencia es adherirse. Se empiezan a unir una célula con otra y secretan una capa de moco y azúcar. Entonces, eso genera como una capa de gel viscoso que se llama biofilmes. Y entonces las bacterias empiezan a crecer en ese como moco, en esa capa de azúcar, sin que nadie los toque, porque esto está cubierto por mucosidad, que son proteínas, y azúcares. Así que el antibiótico no puede entrar. ¿A qué sitio se va a unir? Se tiene que unir al ADN, a los ribosomas, pero si está cubierto por esta capa, ¿cómo va a ingresar? No entra. Estos se llaman biofilmes. Sobre todo predominan a nivel de intestino. Entonces las bacterias hacen fiesta acá. Es como tener una trinchera donde las bacterias se reproducen, maduran, se multiplican y lo liberan. Lo liberan de repente o lo liberan en periodos de estrés, en periodos de ayuno, por ejemplo. Y las bacterias empiezan pues a dispersarse, a diseminarse y a causar infección. Por ejemplo, un dato curioso que les doy, los pacientes que ingresan a terapia intensiva, en UTI sabemos que, por ejemplo, el paciente no come nada, está intubado, está sin no está consciente, el paciente está dormido, no come, está bombardeado por antibióticos y estos biofilmes se sueltan, se liberan. ¿Por qué? Porque el sistema inmuno cae al piso. Tantos antibióticos que reciben, pues la flora microbiana normal igual disminuye y estos biofilmes se liberan y estas bacterias multiresistentes que han hecho escándalo y fiesta acá dentro de sus biofilms son los que son resistentes a todo.
y son los que terminan complicando a los pacientes en terapia intensiva con infecciones severas, que ni el carbapenémico, ni el Astronam, ni ningún antibiótico tiene efecto. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir desarrollando nuevas estrategias antibióticas, porque las bacterias están evolucionando, pero en la farmacología, en cuanto a antibióticos, un poquito se está atascando. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la esperanza en medio de toda esta resistencia antibiótica? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿O qué puedes hacer con tu familia, con tus pacientes para evitar resistencia antimicrobiana? Número uno, usar antibióticos solo bajo receta. Porque si el paciente, por ejemplo, tiene el clásico, vamos a tomar el ejemplo de la diarrea, dolor abdominal, diarrea, va a la farmacia, deme cotrimoxazol, deme ciprofloxacina. ¿Se va a comprar para los 7 días? No, ¿verdad? Se va a comprar 4, 5 y va a tomarlo a la hora que él crea conveniente. Deme ciprofloxacina y algo para el dolor abdominal. Le dan, pero el paciente no termina. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dibujar este costadito. Tenemos acá una Escherichia coli, por ejemplo, que le está dando la diarrea al paciente. Le doy el antibiótico el día 1, mata un poquito. El día 2 lo mata otro poco. Pero el paciente ya no toma, ya está bien. Entonces, esta bacteria no se ha muerto, simplemente ha sido golpeada y puede aprender de esos golpes. Entonces ya sabe esta bacteria qué cosas tiene la ciprofloxacina. Y la próxima que le demos ciprofloxacina, pues esta bacteria ya va a desarrollar enzimas porque se adaptan, enzimas que no le va a hacer ningún efecto la ciprofloxacina o va a desarrollar un mecanismo para expulsarlo fuera, unos poros que le permitan expulsar el antibiótico. Entonces, es por eso que les decimos tanto a los pacientes, tome en hora y aunque ya no le duela, siga tomando por sus 7 días o algunos pacientes 10 días. Cuando no es severo, a veces damos 5 días. Pero si el paciente se automedica, imposible que tome una semana. Máximo toman 2 días, 3 días, y eso es lo que está provocando a nivel mundial la resistencia antimicrobiana. Número 2, no interrumpas el tratamiento aunque los síntomas mejoren, justo lo que mencionábamos. 3, no utilices antibióticos que te hayan sobrado, ¿verdad? Tipo, a uno le da infección intestinal, al otro le da, ya, toma, esto me sobró de mi anterior infección. No, no es lo mismo. Cuarto, no compartir antibióticos con otras personas. No es lo mismo, tu infección de ti no es lo mismo que la de tu familiar, tu compañero, etcétera. También evitar las infecciones lavándonos las manos. Parece algo tan común, pero al comer es el punto donde más nos contagiamos. Las manitos, las manos son lo más sucio que tenemos porque tocan todas las superficies. Así que es importante mantener vacunas, los antibióticos que han sobrado. Entonces, antes de pasarnos al siguiente tema, vamos a ver si hay preguntitas. Estaba viendo que hay algunas en el chat con respecto a la resistencia antimicrobiana. Hay miles de artículos, ustedes pueden leerlos en Google Academy, en PubMed, UpToDate, etcétera. Hay lindos artículos con respecto a resistencia antimicrobiana. Vamos a leer preguntitas. Primero Carolina, que escribió sobre los betalactámicos. Dice, en caso de que haya una persona con signos de alergia por antibiótico, ¿qué medicamento se le puede dar hasta que vaya al médico? Está muy bien. Hay que darle antialérgicos. Y es justamente lo que vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, a la clorferinamina, cetiricina, dexametasona, que es un corticoide. Entonces, en caso que el paciente esté manifestando estos signos de alergia, lo primero, empezar con lo más fuerte, dexametasona, porque los antialérgicos van a demorar en hacer su efecto. Así que un glucocorticoide, por favor. ¿Cuál sería la diferencia de ceftriaxona endovenosa e intramuscular? La presentación es la misma, Grover. Vienen frascos viales que contienen un pH adecuado. Así que si tiene un pH que se adapte a la vía parenteral, es por eso que puede ser utilizado por vía endovenosa e intramuscular. Así que hay algunos que solo son intramusculares. ¿Por qué? Por el polvo liofilizado.
Entonces, cuando el polvo es fino, con gránulos súper finitos, puede ser administrado por vía endovenosa, pero cuando son moléculas más grandes, quizá por la dosis, que es mayor, entonces es administrado por vía endovenosa. La que tolera un mejor pH en comparación la vía intramuscular versus la vía endovenosa. La vía intramuscular hay que ser bien cuidadosos con los pHs, porque si el pH es muy bajo, no va a tolerar y hay riesgo de necrosis muscular. En cambio, la vía endovenosa, como tiene todo el plasma sanguíneo y su osmolaridad es alta, puede resistir pHs más bajos. Luego, vale, dice, buenas noches, ¿existe prueba de alergias? ¿Es posible detectar alguna alergia a algún medicamento? Casi siempre uno descubre que es alérgico a un medicamento cuando lo consume. Pruebas alérgicas ya existen. Existen los famosos test genéticos, los realiza el laboratorio BioSearch, por ejemplo. Existen test donde te sacan sangre y pueden transcribir tu ADN para saber a qué fármacos tú tienes alergia, a qué fármacos eres tolerante, qué fármacos te sientan bien y cuáles no, cuáles los metabolizas muy rápido. Así que existen más que pruebas cutáneas, porque las pruebas cutáneas donde se pincha en la piel es para alérgenos, es para algunos, no son medicamentos, son por ejemplo, son detritos de alimentos, para respiratorios, pero de antibióticos no hay un test de alergia. Pero sí los test genéticos que son muy buenos y casi siempre un paciente se entera porque cuando era niño, adolescente o de adulto, pues consume el antibiótico y manifiesta sus síntomas de alergia. Diferencia entre penicilina sódica y potásica. Oh, ya. La penicilina sódica procaínica es la que se administra más por vía endovenosa. Y la penicilina sódica y potásica, pues son de depósito. Se acumula, se administra por vía intramuscular, que es una vía parenteral. Y bueno, la diferencia entre sódica y potásica es simplemente su composición química y bueno, el tiempo de liberación. La benzatínica se acumula, en cambio la sódica y potásica se van liberando de forma más progresiva y más rápida, la liberación. Entonces, buenas noches, doctora. Los aspectos que indica de cada medicamento se redacta en un vademecum, ¿verdad? Sí, así es. Los vademecum son muy buenos, son muy útiles. Hay uno online que es el vademecum IQB. Sí, así. IV. Entonces tiene todo completito. Tú pones omeprazol, por ejemplo, y te sale todo sobre el omeprazol. Farmacocinética, farmacodinamia, efectos adversos, usos clínicos, contraindicaciones. Así que sí, pueden leer los vademecums. Está perfecto. Soleil dice, ¿cómo podemos eliminar tales mutaciones? No podemos. No hay manera de que nosotros cambiemos el ADN de las bacterias. Lo único que podemos hacer es generar nuevos antibióticos que puedan, pues, esquivar estos mecanismos o utilizar lo que se llama antibiograma. Ya se utiliza mucho más frecuente que antes. Por ejemplo, un paciente que tiene una faringoamigdalitis, le pasó a mi hermana. Entonces, ella no se estaba recuperando con los medicamentos normales, le hicimos un cultivo y ahí salió a qué fármacos la bacteria es sensible y a qué fármacos es resistente. Entonces, si tú haces un antibiograma, vas a saber qué medicamentos sí puedes usar con el paciente y cuáles no. E inclusive estos que sí puedes usar, algunos sí son de alta sensibilidad, otros de moderada sensibilidad y otros escasa sensibilidad. Entonces vamos a usar este fármaco, ¿verdad? El que le pega mejor a la bacteria. Y estos que no sirven, pues no le voy a dar porque sería en vano. La bacteria se me va a alimentar de esos antibióticos. No puedo eliminar la mutación Soleil. Eso es lo malo. Las bacterias nos están ganando. Es por eso que está en aumento las muertes por infecciones producidas por bacterias multiresistentes o poliresistentes. Así que yo no puedo cambiar este ADN bacteriano, pero puedo
utilizar otras formas de matar la bacteria. Hay que buscar nuevos sitios, Diana, que puedan matar a esta bacteria por otros lados sin recurrir, bueno, pues a puntos blancos que ya tengan mutación. Luego dice, si el paciente está con una infección urinaria, ahí tenemos otro grupo farmacológico que son, por ejemplo, la nitrofurantoína, sí, el cotrimoxazol. Vamos a llegar a esa parte, no te preocupes, Shirley. Carolina dice, cuando vienen a la farmacia un paciente con los mismos síntomas del ejemplo, sin receta, no fue al médico, ¿qué antibiótico es lo que comúnmente se da? Una pregunta, sí, exactamente. En el ejemplo de la diarrea, ¿verdad? Sí, el que más piden, el paciente lo asocia por lo que le dan en la farmacia, por lo que le dijo su familiar, su tía, su vecina. Si viene, por ejemplo, con una infección del tracto gastrointestinal, con una infección intestinal o una diarrea, lo que siempre piden es el famoso ciprofloxacina o el famoso cotrimoxazol, que viene trimetoprim más sulfasmetoxazol. Entonces, estos son los dos antibióticos que normalmente el paciente pide o se va a comprar solito a la farmacia para su infección intestinal, pero nunca lo termina. No tiene la dosis suficiente, no sabe cada cuánto hay que tomar, por cuánto tiempo debe tomar, sin contar que hay ciprofloxacinas, hay antibióticos genéricos y de marcas comerciales. Lo malo de los genéricos, pues, es la diferencia abismal de precios. Hay ciprofloxacinos, por ejemplo, desde un boliviano, los de marca hindú, y los de Vago, por ejemplo, el septicide de, por ejemplo, 1 gramo cuesta 23 bolivianos. Entonces la diferencia es abismal. ¿Y qué te dice esta diferencia de precios? La calidad del principio activo. Este que cuesta un boliviano, imposible que tenga 500 de ciprofloxacino como tal. No creo que tenga esos gramajes, debe tener unos 20, 10 gramitos, no más. En cambio, este que cuesta más caro es más confiable en cuanto a calidad de principio activo. Entonces, el pacientito que viene con una infección intestinal, en primera instancia, no debería utilizar antibióticos. Solo se da antibióticos en infecciones intestinales si el paciente está grave, si está con fiebre, está con taquicardia, está con sudoración fría, si tiene antecedentes de haber comido, por ejemplo, alguna comida de dudosa procedencia. Si tiene diarrea, infección intestinal, lo mejor es hidratarlo, sales de hidratación oral, Powerade, Santé, darle antiespasmódicos intestinales para que le calme el dolor, porque si tú calmas el dolor, el antiespasmódico igual va a hacer que disminuya la frecuencia de evacuación. Carbón activado igual, está perfecto. Las sales de frutas, todo lo que no incluya antibióticos. Entonces, por ejemplo, para que sea una infección intestinal, el paciente tiene que haber comido el día 1 y las bacterias no se reproducen mágicamente de forma rápida. Necesitan por lo menos 24 horas o 72, 48 para replicarse. Entonces, al segundo, tercer, cuarto día de comer algo malo, ahí recién se manifiesta la infección bacteriana. No es que hoy me he comido un chicharrón y a la tarde me he hecho mal. Seguramente tenía bacterias, me tomaré cipro, ¿verdad? Hay esos pensamientos del pacientito. Entonces, buena pregunta. ¿Cuándo se puede decir que es una infección versus una intoxicación? El tiempo. El tiempo es el que manda. Si el paciente come una comida, ¿verdad? Almorzado, a la 1, por ejemplo. Almorzado su chicharrón de chancho. Y bueno, a la tarde, a las horas, en menos de 12 horas, si le hace mal al paciente, hablamos de intoxicación alimentaria. ¿Qué significa? Que esa comida tenía agentes nocivos, no bacterianos, sino tenía toxinas o alérgenos. Alérgenos. Toxinas o alérgenos tenía esa comida que le ha sentado mal al pacientito y ha empezado con toda la sintomatología de escalofríos, dolor abdominal, diarrea.
Y casi siempre la intoxicación alimentaria se manifiesta también con vómitos, porque el cuerpo, ¿qué es lo que intenta hacer? Pues eliminar ese alimento que nos ha hecho daño y lo va a eliminar por la boca, por medio del vómito o por las evacuaciones, por medio de diarrea. Pero si pasan las 12 horas, que es el tiempo de incubación, si es después de las 12 horas, ya hablamos de que es más probable una infección bacteriana. Pero tiene que ir acompañado de otros signos, por ejemplo, de aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura corporal, puede aumentar la frecuencia respiratoria, tiene que aumentar los ruidos hidroaéreos, el dolor tiene que ser más severo o viene con otros síntomas también. Entonces, ahí hablamos, cuando pasan las 12 horas, casi 24, 48, 72, de una infección bacteriana que sí amerita antibiótico, pero antes de eso no. Me sirve un antiespasmódico, un antipirético, electrolitos, magnesio, vitamina C en efervescente, sales de frutas como el Digestan, Superaldiges, le va a servir. ¿Qué más? Ruth, ya. ¿Se puede comenzar con enzimas digestivas? Sí, está perfecto, porque si el alimento le cayó mal y tú le das enzimas, pues lo va a ayudar a digerir más rápido. Si lo digiere más rápido, va a poder expulsarlo de forma más rápida. María dice, en pacientes con amigdalitis con fiebre que no cede, pero que que presenta placas en sus amígdalas, ¿qué opción de tratamiento sería? Seguramente escribiste, pero que no presenta placas. Si hay amigdalitis más otras sintomatologías, porque la bacteria cuando infecta el organismo no viene sola. Cuando esta bacteria empieza a replicarse, genera una reacción pirógena. Pirógena se dice porque libera metabolitos, libera citoquinas que aumentan la temperatura corporal. Entonces, si viene una amigdalitis con fiebre, con bastante dolor a nivel de la faringe, si está expulsando flemas amarillas, verdes, algunas con sangre, con secreción purulenta. Entonces hay que darles nomás su antibiótico. En cuanto a faringe, iniciar con beta-lactámicos, los más comunes puede ser una amoxicilina combinada, por ejemplo, amoxicilina más ácido clavulánico. Si tiene alergia, puede ser una claritromicina, una acitromicina, también le puede sentar bien porque se acumula en vía respiratoria, o una cefalosporina de primera generación. Pero es muy importante revisar al pacientito porque muchas veces es solamente viral y hay que hacer un manejo de síntomas para que el paciente pues esté tranquilo. Pablo dice, ¿qué antibióticos podemos usar en la infección estomacal crónica y aguda? La crónica merita estudio, no podemos darle antibióticos, hasta no hacer pruebas complementarias. Inclusive ahora hay pruebas mucho más eficaces como la coproflora funcional. Eso es algo muy lindo, lo realizamos en mi Centro Médico Betel, para esas infecciones intestinales crónicas de mucho tiempo, para los que tienen, por ejemplo, intestino irritable, colon irritable, intolerancias alimentarias, es muy buena. Esa prueba sirve para ver cómo está todo el sistema digestivo, desde la masticación hasta la excreción. Así que no te puedo decir qué antibiótico sirve para infecciones crónicas porque no hay infecciones crónicas por bacterias. Lo que sí puede haber es una disbiosis intestinal, puede haber un SIBO, SIMO, tiene distintos términos la disbiosis. Así que en la aguda tampoco hay un solo tipo de antibiótico, hay varios tipos de antibióticos que funcionan bien. Y muchas veces la infección aguda puede ser, por ejemplo, por parásitos, como una ameba, una yardia, puede provocar también. Y no es necesario un antibiótico, sino un antiparasitario como el metronidazol, secnidazol. Shirley dice, si el paciente presenta una infección intestinal, como una cosa que se le hincha el estómago y la barriga, ¿qué le debo dar al paciente? Es que eso es lo malo de consultar en farmacia, ¿no? Es algo súper común, súper frecuente, pero si está hinchado hay que hacer manejo de síntomas y esquivar los antibióticos. Si siente hinchazón en el estómago y no ha digerido, le preguntamos, ¿qué ha comido? No sé, se comió un chicharrón con sopa de maní, el maní le está haciendo hinchar, entonces le damos sus sales de frutas, hay que darle disolventes de las burbujas gástricas y para eso tenemos a la
la simeticona, la domperidona, las sales de frutas, los bicarbonatos que rompen justamente estas burbujas gástricas y ya le dan una mejor sensación al pacientito. Así que no antibiótico, si se le hincha el estómago y tiene dolor, pues hagamos manejo de síntomas, eliminamos las burbujas con simeticona, hay simeticona masticable, hay jarabitos de hidróxido de aluminio, de sucralfato, y le damos su domperidona, más sus sales de frutas para que pueda digerir. Y eso ya le va a aliviar bastante. Si siente dolor espasmódico, pues un antiespasmódico más. En influenza sin neumonía, la influenza es viral y no necesita antibiótico ni antiviral. No es necesario porque es un virus que puede combatir nuestro sistema inmunológico. Así que lo mejor en influenza es hacer un manejo de síntomas, porque es bastante sintomático con el tema de la fiebre, el dolor, la faringodinia o el dolor a nivel de la garganta, puede haber congestión nasal, malestar general. Entonces, manejo de síntomas, tratarlo como una gripe fuerte, pero sin administrar antibióticos ni antivirales. Así que, ¿qué es lo que yo le daría? Pues, por ejemplo, un antigripal compuesto, un pironal flu, que tiene ibuprofeno, pseudoefedrina, clorferinamina, por ejemplo, de vago. Se le puede dar dioxadol si está con mucha fiebre. También jarabitos expectorantes, porque es difícil expulsar las flemas de la influenza. ¿Cómo puede ser que la hinchazón del estómago de un paciente se pase rápido? Nuevamente, tenemos burbujas. En el estómago se forman burbujas cuando el estómago no puede digerir. Hay medicamentos que rompen la tensión superficial de las burbujas. ¿Cuáles son estas? Las sales de frutas, el famoso Digestan, ¿verdad? Que sabe feo, pero hay varias variedades, Superaldigest, Resaca, no sé cuántos más. Las sales de frutas rompen estas burbujas. La simeticona rompe burbujas. La domperidona también rompe estas burbujas y de paso estimula el vaciamiento gástrico. La metoclopramida también hace que el estómago se mueva más rápido y pueda digerir. Entonces, para la hinchazón del pacientito, anótate sales de frutas, simeticona, domperidona. Esos son bellísimos y no va a hacer ningún daño al pacientito. Luego, la mayoría de los pacientes del Oriente, cuando llegan a La Paz, tienen la enfermedad del viajero. ¿Qué se les puede recomendar? Un buen paracetamol, normalmente ese es el mal de altura que se conoce, ¿verdad? Cuando el paciente viaja de una zona, pues que no es alta al altiplano, ¿verdad? Cuando sube más de 2.000, 3.000 metros en solamente horas. Eso produce un malestar porque el cuerpo tiene que adaptarse a respirar con menor cantidad de oxígeno. Y obviamente que en ese proceso de adaptación, que debería ser unos 3 días, el paciente se siente mal. Y para eso, ¿qué se le puede recomendar? Pues no tenemos un fármaco como tal que le haga respirar mejor al paciente, pero sí que controle mejor sus síntomas. Puede tomar desde un paracetamol, puede tomar antieméticos, porque normalmente hay bastantes náuseas. Ahí entra lo que es el famoso Gravol para los viajes. Y el Soroxil, ¿qué es? Pues es un derivado de plantas que contiene cafeína, paracetamol y otros derivados de plantas igual. Entonces, un manejo de síntomas, si tiene cefalea, pues le damos para su dolor de cabeza un paracetamol de 1 gramo, puede ser en sobrecitos para que actúe más rápido, o un dioxadol. Igual a mí me gusta bastante porque calma la cefalea de forma rápida. Listo. Entonces, qué bueno que hayan estado participando. Cuando uno participa, pues la clase se hace más amena y bueno, los dibujitos espero que lo entiendan. Algunos están terribles como el de acá, pero ha servido para poder explicarlo. Así que, por favor, no se olviden esta parte, que es lo que entra en nuestras manos, qué es lo que nosotros podemos hacer. Usen antibióticos solo bajo receta. Ustedes como farmacéuticos intenten, esquiven lo más que puedan recetar antibióticos. Manejo de síntomas solamente.
No interrumpan el tratamiento. Si ya se sienten bien, no dejen de tomar. Si les dijo el doctor 7 días, pues que sean los 7 días. Si les dijo 10, 10. Si fueron 5, 5. No recetar tu mismo antibiótico a tus familiares, tus amigos, porque no tienen la misma infección que tú. Lavarse las manos, aplicarse las vacunas y bueno, siempre estar vigilantes con el tema de los antibióticos que tenemos en casa. ¿Listo? Es que miren, la hora pasa tan rápido. Mañana vamos a hablar ya de otros grupos farmacológicos como los AINES, los antiinflamatorios y los que actúan a nivel gástrico. Vamos a mantener las anotaciones y ya, vamos a cortar la grabación del día de hoy. Dejar de compartir esto. Bueno, que tengan un buen descanso todos. Pueden leer más artículos, como les digo, en Internet, en Google Escolar, Google Academy, PubMed. Hay varias plataformas donde ustedes pueden leer sobre resistencia antimicrobiana y es algo muy bonito, fascinante y también alarmante que nos tiene que poner la mano al pecho con respecto a la automedicación con antibióticos. Entonces, si persistimos así, más adelante no nos van a quedar antibióticos para combatir las infecciones. Y bueno, en comparación a cómo evolucionan las bacterias nos están ganando. Ellos sí están desarrollando bastantes maneras de esquivar los antibióticos versus la fabricación de nuevos fármacos que actúen en distintos sitios de acción. Así que estudien, pueden analizar, exploren el Internet. Hay un montón de plataformas que les pueden servir. Listo, así que nos vemos, nos escuchamos el día de mañana.